Saludos, Masters de Star Wars. Yo soy la sombra del Imperio. ¿Qué? La sombra del Imperio. Hoy continuaremos con la segunda historia del cómic especial 1 de la Era de la República, el quinto número en esta serie de cómics, Masters. En este caso, con una mini historia que envuelve al Capitán Rex y al representante Jar Jar Binks justo en medio de la Guerra de los Clones. Una un tanto sorprendente, siendo esta la segunda que hemos abarcado ya sobre este número especial. Y mañana pasaremos a contar la última historia de este número con Asajj Ventress, un cómic que justamente también nos narró ayer la historia de cómo Mace Windu construyó su sable de luz amatista por si acaso se la perdieron. Y Masters, recuerden que tenemos una lista de reproducción con todos estos cómics narrados de forma consecutiva para que no se pierda ningún tomo o historia de esta serie de la Era de la República. Es así que nuestra aventura de hoy nos lleva justo a un momento en los inicios de la Guerra de los Clones. En un instante, en medio de cientos de disparos dentro de la batalla de Arantara, donde de un momento a otro el capitán escucharía la voz de Anakin Skywalker. Rex, quédate conmigo, Rex. ¿General Skywalker? Yo soy el culpable, replicaría el general Skywalker. ¿Usted vino por mí? Diría sorprendido Rex, que apenas estaba recobrando la conciencia y mostraba algunas severas heridas con su casco roto. Debí de haber sido yo quien debía estar en primer lugar. Un líder verdadero siempre lidera desde el frente de batalla. Pero estas palabras de su general Jedi quedarían tatuadas en el capitán Rex, que rápidamente, siendo transportados a otro momento en la guerra, le daría la orden a sus tropas que empujaran hacia el frente y se movieran. Todo era caótico y nos encontraríamos en medio de la guerra justo en la batalla de Mimban. Sí, ese planeta que vimos en la película de Han Solo lleno de trincheras con el Imperio, donde aquí durante la Guerra de los Clones los separatistas y los ejércitos de la República liderados por Rex y otro maestro Jedi se lanzaban miles de descargas blasters. 501, avancen. Vienen saltadores de barro, apoyen al general Lantik. Gritaría el capitán de aquella épica legión de clones. Y tras escucharlo, el general Lantik, quien dirigía en aquellos momentos la batalla, le aseguraría que podía cuidarse por sí mismo. Entonces Rex se dirigiría a otro de sus clones favoritos. Hardcase, llévate al senador de aquí. Necesitamos un nativo de pantano para comunicarlos con los mimbanenses. Me encantaría, pero él no debería de estar aquí en primer lugar. Sería lo que replicaría Hardcase. Y ahí veríamos que Jar Jar Binks los había acompañado justo hasta ahí, quien en esos momentos corría despavorido y gritando que no quería morir y que debió de haberse quedado en casa ante los ataques de los droides de batalla. Pero al momento mismo que Hardcase se burlaría un poco sobre Jar Jar y que Rex le volvería a indicar que lo acompañara para que estuviera seguro, un potente torrente de energía atravesaría al general Jedi Lantik, matándolo al instante. El capitán Rex poco podría hacer y Hardcase, acompañado del clon Jesse, le dirían que estaban recibiendo un fuego intenso. ¿Cuáles son sus órdenes? Finalmente replicaría Hardcase a su capitán. Con el general muerto, la cadena de mando cae en el senador. Es tras estas palabras de Rex que Jar Jar estaría sumamente triste viendo el cuerpo de Lantik y al observarlo Rex daría un par de órdenes. Retírense, Hardcase, quédate aquí para suprimir el fuego para cubrir nuestra retirada. Jesse, acompaña al senador a un lugar seguro. Necesitamos reagruparnos. Por lo que tras todo ese caos, todo cambiaría y veríamos un briefing de varios clones, entre ellos Jesse y Hardcase, quienes le planteaban al capitán Rex las opciones. Había un generador de escudos a 3 clics de distancia, aunque Hardcase sabía que serían cortados antes siquiera de llegar a un cuarto de esa distancia porque había demasiados droides. Sus opciones eran muy pocas, porque a manera de ver las cosas de los otros clones, esto era una misión suicida, por lo que le preguntarían al capitán Rex cuáles eran las órdenes. Y ahí finalmente el clon diría: contacten al comando central, marquen nuestra zona de aterrizaje y hagan que manden una nave de extracción. ¿Nos retiramos, señor?, preguntaría uno. ¿Ya tienen sus órdenes? Sí, señor. Contestarían al unísono los dos clones. Es entonces que el momento pasaría y Rex se encontraría caminando solo en medio de la selva hasta que uno de sus amigos clones le diría que a dónde iba tan solo. Rex, claro, al ser descubierto, contestaría que iba al generador de escudos solo. Habría menos víctimas así, excepto, claro, por él. Es entonces que volteando al cielo al ver una nave que Rex agregaría: necesitamos ese
generador destruido o el planeta estará perdido. Y no pienso arriesgar a más hombres. Además, la nave de extracción está ya en camino. Llévate al batallón a un lugar seguro. Si logro destruir ese generador, entonces hagan un ataque. Ah, y una cosa más, mantén al senador seguro. Querrá decir lejos de problemas, contestaría el otro clon a su capitán mientras Jar Jar Binks se aparecía de la nada en la selva como si los estuviera siguiendo también. Así que aparentemente el clon y el Gungan dejarían que el capitán Rex se fuera a hacer su misión solo. Pero Jar Jar se quedaría con una cara de preocupación y como si al mismo tiempo tuviera una idea dentro de su cabeza. Es entonces que pasarían varias horas de combate donde el capitán se estaría enfrentando a diversas oleadas de droides de batalla él solo. Pero el cansancio y la superioridad numérica haría mella en el clon, que repentinamente sería alcanzado por un blaster directamente en el pecho y comenzaría a quejarse. Y entonces estaría rodeado por 3 droides. Y en ese momento uno de ellos le daría un tiro casi fulminante directamente en su peto. El clon caería aturdido por el dolor y entonces los droides entre ellos dirían: desháganse de él. Entendido. Pero cuando parecería que sería el final de Rex, en ese momento se oiría el zumbido de un sable de luz encenderse que súbitamente rebanaría el cuerpo de los 3 droides de una increíble manera. Y un severamente herido Rex apenas si podría hablar. General Dick. Y de las sombras, un guerrero con el sable de luz azul encendido solo diría: no sanó exactamente. Era Jar Jar Binks, quien con esa espada encendida haría parecer que era todo un guerrero finamente entrenado. Claro, después de conocer a tantos Jedi, algo debió de haber aprendido el Gungan. Pero aquel épico momento de pronto pasaría cuando el sable comenzaría a resbalarse de las manos de Binks por su torpeza. Oh, esa muy resbaladosa. Me sé tomar esto para no caer en manos equivocadas. ¿Querrás decir de manos como las tuyas? Replicaría Rex, por lo que inmediatamente el sable comenzaría a saltar por los aires aún encendido, sin control, probando el punto del clon. Es así que Rex se asumiría como la figura paterna de Jar Jar y le diría que le devolviera aquel sable de luz antes de que se matara a él mismo. A lo cual Jar Jar le replicaría que ya casi había pasado eso al menos 5 veces desde que lo había tomado. Entonces Rex apagaría el sable de luz zafiro y le preguntaría al Gungan que qué hacía ahí. A lo cual Binks simplemente le diría que pensaba que lo estaba salvando. Pero entonces le devolvería la misma pregunta: ¿qué hacía él ahí? Por lo que Rex, apuntando al generador de escudos que ya se veía cercano, diría: estoy tratando de destruir esa cosa. ¿Tú estás solo? Replicaría Jar Jar. No quería arriesgar a ninguno de mis hombres. Agregaría Rex un tanto cabizbajo y triste. Muy valiente, pero no sea muy inteligente. Y tras escuchar esta lección un tanto absurda al venir propiamente de Jar Jar, el propio capitán de los clones le explicaría por qué había hecho aquello que parecería una locura. Un verdadero líder siempre lidera desde el frente de batalla. Entonces, al oír esto, Jar Jar le cuestionaría a Rex sobre quién le había dicho esa frase antes. Fue un amigo. Finalmente sentenciaría eso el capitán de la Legión 501 en un gran eco a ese momento del pasado, cuando el general Anakin Skywalker le dijo eso mismo a él aquel día que había estado herido en la batalla de Arantara, demostrándonos con esto cuánto había influido Anakin en Rex durante la guerra de los clones con sus estrategias poco convencionales, pero siendo él una gran inspiración para el clon. Es entonces que la batalla no acabaría y un gigantesco disparo caería a un costado del Gungan y del clon. Por lo que un montón de refuerzos de droides B1, B2 y droídicas habían acudido ahora para acabar con el pequeño ataque. Rex pues sabía que se estaban acercando al generador. Es así que tomando su rifle blaster se dirigiría a Jar Jar Binks, quien estaba viendo acercarse a aquellos droides. Usted mismo fue muy valiente al venir hasta aquí solo. ¿Me ayudaría a acabar con esto, senador? Yo estaría muy orgullosa, capitán. Contestaría Binks y entonces el capitán le daría justo la gigantesca arma que estaba cargando. Toma esto. ¿No la usarás tú como arma? Preguntaría Jar Jar un tanto confundido, a lo cual Rex tomaría sus 2 pistolas blasters que llevaba consigo mientras el fuego ardía detrás de él y diría: no te preocupes,
preocupes por mí. ¿Estás listo? Está listo, contestaría el Gungan, y por un momento lo veríamos con todo un estilo badass, como cuando sorpresivamente tomó ese sable de luz. Entonces, ¡vamos! Arengaría finalmente Rex, y mientras comenzaban a correr, un Jar Jar Binks sobresaltado, quien aún no disparaba, finalmente le diría a Rex: ¿No se puede tener el sable de vuelta? Creo que no sabe pensarlo bien. No. Sentenciaría a Rex con esa misma actitud paternal. Y así los dos correrían hacia su destino, repartiendo tiros contra las docenas de droides y super droides de batalla, yendo en dirección al escudo deflector de los separatistas. Este momento del cómic hasta ahí nos dejaría con este inspirador suceso, pero como seguramente se imaginan, los dos compañeros terminarían logrando su acometido porque sobrevivirían a toda la guerra de los clones. Pero no se preocupen, ya que la tercera historia final de este cómic especial de la Era de la República volverá mañana con una historia que envuelve a Zack Ventress y a Ahsoka Tano. Y si acaso te perdiste nuestra historia anterior a esta, cuando en una oscura aventura el propio maestro Mace Windu recordaría cómo fue que logró construir su sable de luz, demostrándonos ahí de dónde venían sus poderes actuales, esa aventura te la dejaré aquí en las pantallas finales, al igual de otras que seguramente serán de tu interés. Y recuerden, Masters de Star Wars, nuestro aliado es la fuerza y un poderoso aliado es. Hasta aquí su amigo, la sombra del Imperio.